Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como estáis viendo, sí, estoy súper afónica. Esto no es nada comparado con la semana pasada. Madrid, de verdad, me tumbó por completo. Pillé un virus malísima. Estaba muda. Los primeros días, muda de verdad. O sea, lo puede corroborar Mimi, que nos vimos y estaba... no había voz. Y encima fiebres. Bueno. Fatality. Pero bueno, ya estoy muchísimo mejor. En fin, chicos, el caso que os traigo hoy es uno de esos. Es que tenía como añoranza de que ya hacía un tiempo que nos traía casos de que he conocido por Crims. Para quien no lo sepa, Crims es un programa catalán donde pues cuenta este tipo de casos y lo hacen muy bien porque las producciones son increíbles, entre otras cosas porque utilizan testigos, utilizan policías, fiscales, jueces que han estado en ese caso y los entrevistan. Ellos dan pues su testimonio. Entonces, claro, el contexto que se está dando de ese caso, pues claro, tú te puedes imaginar, es muy bueno. Ahora, por cierto, Crims lo tenéis también en Netflix traducido, que antes solamente estaba en catalán o en otra Movistar o algo así, pero ahora sé que está en Netflix y para quien no sepáis catalán, pues lo podéis ver ahí. También tienen podcast, pero el podcast sí que es solamente en catalán, que a mí la verdad también me gusta muchísimo. Esto no es publi ni nada, simplemente ya sabéis que a mí me encanta y pues este caso lo conozco desde hace muchísimo tiempo de este programa y le quiero dar créditos, entre otras cosas, porque me he basado muchísimo en ese programa pues para poder hacer este vídeo, porque es espectacular. No os voy a dar demasiados detalles acerca del caso, quiero que os sorprendáis si es que no lo conocéis, pero solamente os voy a decir Dexter, la serie. O sea, es que es tan fuerte, de verdad. O sea, es que vais a alucinar. Pero bueno, antes de comenzar, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todo eso que tú ya te sabes, así como si te gusta mi contenido, darle un like, compartir y esas cosas. Y recordarte que cada viernes sale un nuevo episodio de mi podcast donde hablamos solamente de sectas y se llama Únete a nosotros. Te dejo toda la info en la cajita de descripción. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, este caso comienza con una desaparición inquietante, una desaparición de 4 personas en un chalet en Cataluña. Nos vamos a junio de 2009 a Abrera, que es una población que se encuentra en el Baix Llobregat. Esto ya empieza a ser un poquito el interior de Cataluña. Para mí es el interior, teniendo en cuenta que soy urbanita de Barcelona. Este chalet es un chalet de 3 plantas, ahora os explicaré un poquito más cómo estaba distribuido todo esto, pero estaba situado en una urbanización llamado Ca l'Amat. En este chalet estaba viviendo 2 hermanos, Hugo y Héctor, y sus respectivas novias. Y estaban viviendo ahí porque el chalet era suficientemente grande para que vivieran 2 familias o incluso más, prácticamente de forma independiente. Estos hermanos, como os digo, eran Hugo y su novia Xianxi Liang, a la que le vamos a llamar Xianxi, y Héctor, que tenía su novia llamada Susana. Hugo y Xianxi vivían en la planta de abajo y Héctor y Susana vivían en la planta de arriba. Algo muy importante a destacar en este caso es que la pareja de Hugo y de Xianxi estaban esperando un bebé. O sea, Xianxi estaba embarazada de 8 meses para el momento de los hechos, así que están ultimando todos los detalles pues para dar la bienvenida a su bebé. La cosa es que, como os acabo de decir, todo esto comienza por una desaparición inquietante. O sea, empezamos desde el principio ya con cosas muy extrañas. Porque, bueno, resulta que los 2 hermanos, Hugo y Héctor, eran completamente diferentes. Quiero decir, Hugo era una persona súper sociable, igual que Xianxi. Ellos 2 tenían un grupo de amigos que prácticamente todas las semanas quedaban para cenar, para hablar, para incluso... Hugo, dentro de casa, dentro del propio chalet, jugaba a la Play online con sus amigos. O sea, estaban muy en contacto con sus amigos. Y sin embargo, Héctor y Susana eran mucho más introvertidos. La cosa es que todo esto estalla porque el día 25 de julio de 2009, la pareja de Hugo y Xianxi había quedado con sus amigos, como prácticamente
todas las semanas. Este día era sábado, para cenar, para tomar algo y cenar. Y no se presentaron. No solamente no se presentaron, sino que no avisaron después, al día siguiente tampoco avisaron, y los amigos se preocuparon muchísimo porque esto era algo exageradamente raro en ellos. O sea, esto jamás había sucedido, y además, vuelvo a repetir, Xianxi estaba embarazada. Entonces, en un principio dan unas horas de margen, llaman unas cuantas veces a la casa, al chalet, a los móviles de la pareja, pero nadie contesta, y al día siguiente ya empiezan a preocuparse un poco más porque dicen, jolín, a ver si Xianxi se ha puesto de parto y está en algún hospital. Y los amigos de la pareja intentan ponerse en contacto con distintos hospitales, pero no hay forma. O sea, la pareja es como que se ha esfumado. El día 27 de julio de todo esto se entera la madre de los dos hermanos, ¿de acuerdo? Luego os explicaré un poquito más cómo van todos los hechos, pero básicamente ese día se entera de que sus hijos no aparecen por ningún lado, y ella vive en Premià, o sea, vive en otro lugar, un poquito más lejos. Os estaré poniendo en pantalla como la diferencia, o sea, la distancia, mejor dicho. Y ella, en un principio, lo que hace la madre, que es Clara, llama a sus hijos al chalet, a los móviles y a la propia casa, al teléfono fijo, varias veces. Y el día siguiente, día 28, ya bastante preocupada, decide ir hasta el chalet. Clara, la madre de Hugo y Héctor, llega por la noche al chalet e intenta picar a la puerta varias veces. Nadie le abre y da la sensación que no hay nadie dentro. Está ya muy nerviosa porque no entiende la situación, todo le parece demasiado raro, y decide llamar a la policía. Entonces, en unos pocos minutos se presenta en la casa una patrulla de policía, y pues notan a la madre de Hugo y de Héctor muy nerviosa. Claro, ellos tampoco pueden hacer demasiado con los datos que tienen inicialmente, porque Hugo y Héctor y sus novias son personas adultas. Si se han querido ir, ellos tampoco pueden hacer demasiada cosa. Pero claro, cuando ellos saben que Xianxi, la novia de Hugo, está embarazada, pues entonces sí que encuentran un poco de peligro en esta situación. Entonces, con el permiso de la madre, que cabe aclarar que este chalet es de los padres de Hugo y de Héctor, como es de su propiedad, ella da permiso a que la policía entre. Entran por un balcón, por las típicas puertas estas que son cristaleras, pueden entrar por ahí y encuentran la casa a oscuras, como que está todo absolutamente cerrado, con las luces apagadas, como si todos se hubieran ido de vacaciones. Sí es verdad que encuentran las llaves de la casa, al menos un juego de las llaves de la casa puesto por dentro. O sea, como cerrado en la puerta principal, como cuando tú te vas a dormir, bueno, al menos lo hago yo, cuando me voy a dormir echas la llave, ¿no? Giras la llave, no sé, para que no entre nadie. Y esto les parece un poco raro, ¿no? Porque es en plan, si habéis cerrado la puerta principal, ¿por dónde habéis salido? Sí que es verdad que se pueden entrar y salir por diferentes accesos, como por ejemplo el parking. La cosa es que la policía da una primera inspección visual por toda la casa. Es una casa que está bastante desordenada, sobre todo una de las plantas. Van a la planta superior, no ven nada, se quedan una vez más en la planta principal, que es ahí donde viviría Hugo y Xianxi, y se dirigen a la habitación de ellos, y sobre todo quieren descartar que no les haya pasado nada. La puerta, el dormitorio, mejor dicho, de ellos está cerrado con un candado y lo tienen que reventar, y cuando entran pues no ven a nadie en esa habitación, es una habitación normal y corriente, pero sí que encuentran un bolso, el bolso de Xianxi, con toda la documentación, tanto de ella como la de Hugo. Claro, si tú te vas por voluntad propia, si tú te vas de vacaciones, te vas a cualquier lado, incluso si vas a un hospital porque Xianxi se ha puesto de parto, lo más normal es llevarse la documentación. Que la documentación esté encerrada ahí es algo muy, muy extraño. Aún así, la policía continúa haciendo la inspección visual de la casa, siguen sin encontrar nada, aparte de lo que os acabo de decir, demasiado llamativo, y por último bajarían al sótano. El sótano es sótano y parking, ¿de acuerdo? Entonces la parte del sótano pues hay un montón de herramientas, un montón de trastos, lo típico que no sabes dónde lo metes y lo dejas ahí abajo, y pues hay como herramientas también colocadas, y
un arcón. Un arcón, bueno, ya lo veréis en las fotos, pero es básicamente una nevera de estas horizontales donde pues se mete las cosas que no te caben en la nevera de la cocina. Entonces, la policía no ve nada demasiado llamativo, exceptuando el bolso de Shanxi, como os he comentado, pero tampoco tienen nada por donde tirar. Entonces le dicen a la madre, a Clara, la madre que está muy preocupada, como te puedes imaginar, que lo mejor que puede hacer es quedarse esa noche, la noche del 28 al 29 de julio, en la casa de sus hijos, para ver si el día siguiente o así aparecen los hermanos. Ella hace caso a la policía y esa noche hace noche en casa de sus hijos. Total, nos plantamos al día siguiente, miércoles 29 de julio de 2009. Clara lo que decide hacer es citar en el chalet de sus hijos a varios de los amigos de Hugo. Como os he contado, Hugo y Shanxi tienen un grupo bastante grande de amigos con los que se ven prácticamente todos los días. Entonces cita a unos cuantos en la casa, en el chalet, y ella les prepara una comida a varios de ellos que van para intentar idear algún tipo de plan, para empezar a buscar, para ver si hay alguien que haya escuchado, que tenga algún tipo de hipótesis. Bueno, básicamente planear algo para empezar a buscarles, porque es que están todos muy preocupados. Entre estos amigos que se presentan en el chalet estaría Nicolás Gámez, que es prácticamente el mejor amigo de Hugo. Entonces, los amigos se presentan en el chalet, les abre la puerta a la madre, empiezan a hablar qué es lo que vosotros creéis que ha podido suceder. La madre mientras tanto está haciendo la comida, yo qué sé, patatas fritas, que es lo que aparece por ejemplo en Crims, ¿no? Imaginaros, la madre haciendo patatas fritas, tal no sé qué, no sé cuánto, sentaros, venga, vamos a comer, vamos a hablar a bien las cosas, esperaros un momento, ¿queréis Coca-Cola con hielo? Vale, voy a bajar al sótano, al arcón, que seguro mis hijos tienen ahí Coca-Cola, y ahora hablamos bien las cosas. La mujer baja las escaleras hasta el parking sótano, está ahí el arcón, como os he comentado antes, abre el arcón y en el momento en el que abre el arcón, desde la planta de arriba se escucha un grito tan fuerte que en el preciso instante que los amigos de Hugo y de Shanxi escuchan el grito de la mujer, de Clara, saben que algo muy malo acaba de suceder. Serían ellos mismos, los amigos de Hugo y de Shanxi, quien llamarían a la policía de inmediato. Clara, la madre de los hermanos, estaba fuera de sí, estaba muy mal, tanto que tuvo que recibir ayuda psicológica, porque cuando la mujer fue a por Coca-Colas y hielo al arcón del sótano, lo que se encontró fue un brazo humano dentro del arcón. Y te aseguro que eso era solo el principio de lo que encontrarían ahí dentro. Según contaría la policía, primero llega una patrulla, quienes abren el arcón y efectivamente encontrarían ahí un brazo. Y ellos, o sea, estos primeros policías avisarían a los otros que estarían por venir, porque tendría que venir la comitiva judicial, el forense, la científica, todo esto. Pues los primeros policías avisan a los segundos diciendo: lo que vais a ver es algo muy fuerte, que probablemente nunca hayan visto algo similar. Es más, en el programa de Crims habla uno de los policías diciendo: yo acababa de ser padre hace poco y cuando vi lo que os voy a contar ahora, bueno, casi que tuve que salir a vomitar. Pues debajo de este primer brazo había muchas bolsas de basura negras donde había pues las partes de un cuerpo. A simple vista se podía ver, sacando cada una de las bolsas, que estas partes formaban parte de un hombre adulto, y que estaba dividido en 4 partes: cabeza, torso, brazos y piernas. Todas estas partes pertenecen al parecer a una única persona, y creen en un principio que podía tratarse de Hugo, pero hasta que no se hiciera la autopsia no se podría saber. La cosa es que la policía saca todas estas bolsas, hace el trabajo de identificación, fotografía y guardarlas para llevarlas al forense,
Pero cuando sacan la última bolsa negra, descubren que en el fondo del arcón se encuentra un cuerpo completo. Es que es muy fuerte. Se encuentran un cuerpo completo envuelto en papel de burbujas y que ese cuerpo corresponde a una mujer embarazada. La mujer estaba como en posición fetal, tenía las manos y los pies atados con bridas y correspondía evidentemente a Xianxi. Como te puedes imaginar, en este momento el caso da un giro de 180 grados, ya no es una desaparición inquietante, ahora es, bueno, pues que han acabado brutalmente con la vida de Hugo y Xianxi, porque ya os digo que el chico es Hugo, pero ¿por qué? ¿Quién ha podido hacer algo así? Y luego, ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está Susana? Porque ellos dos han desaparecido y los cuerpos no se encuentran. En un principio, porque podían haber acabado de la misma forma, pero no se han encontrado. Sí es verdad que se peina la zona por si ellos han sido enterrados, si han corrido la misma suerte y han sido enterrados en algún otro sitio, pero al parecer no. Comienza en este momento una investigación policial muy exhaustiva. Yo no tengo los datos, pero no creo que por la zona de Abrera haya pasado algo tan fuerte como lo que pasó en esta urbanización. O sea, esto es algo increíble. La gente flipaba, rollo, que han encontrado a una pareja metida en el arcón y a él concretamente le han dividido. O sea, es que es tan fuerte. La cosa es que comienza la investigación policial y lo primero que hacen es hablar con el círculo más cercano. Es aquí cuando tenéis que estar atentos porque vamos a ir hablando de muchas personas, que cada persona va a dar un testimonio y va a ser muy importante para la resolución de este caso. Y es que en este momento vamos a incluir a un nuevo personaje y este personaje es un tercer hermano. Resulta que Hugo, quien ya sabemos que es una víctima, y Héctor tenían un hermano más, quien era Mario. Entonces, Hugo y Héctor vivían juntos en el chalet donde se han encontrado los cuerpos. Mario era el hermano pequeño y, como os digo, vivía con su madre en Premià de Mar. Y la policía habla con Mario, con este tercer hermano, y en un principio le consideran sospechoso, porque las últimas horas de Mario son un poco raras. Os cuento lo que pasó. Resulta que, como os digo, Mario vive con la madre en Premià. Pero el día 25, sábado día 25, por la noche, como para las 11 de la noche, Mario se presenta en el chalet de los hermanos. Esto es algo que él solía hacer mucho, porque pasaba tiempo con sus hermanos, pero casi siempre avisaba. Pero ese día 28 no lo hizo. Resulta que Mario se planta en la casa, pica la puerta y quien le abre la puerta es Héctor. Y le dice: Héctor, ¿tú qué haces aquí? Porque no has avisado. Y Mario dice: tengo que entrar, que tengo aquí unas llaves mías que me las dejé. Voy a recogerlas, me voy con mis amigos y luego probablemente venga a dormir. Esto era algo que el muchacho Mario solía hacer. O sea, Mario solía pasar fines de semana en la casa de sus hermanos. Pero vuelvo a repetir, él solía avisar siempre y por lo que sea, este fin de semana no avisó. Entonces Mario entra a la casa. Según Mario, Héctor está un poco reticente a dejarle pasar, le nota un poco nervioso y cuando entra a la habitación suya, porque Mario tiene una habitación suya propia, es que esta casa es muy grande, tiene una habitación suya propia, se da cuenta que las sábanas las han sacado. Y pregunta: ¿por qué habéis sacado las sábanas de mi habitación? Y Susana, la novia de Héctor, le dice: no, es que había una mancha y ya me he puesto a poner la colada y pues te he limpiado tu sábana. Mario no le da más vueltas, coge las llaves y dice: de aquí a un rato vuelvo. Y se marcha con sus amigos, que en ese momento le pasan a buscar con el coche. A las 3 del mediodía del día siguiente, o sea, el chiqui se pegó una buena fiesta, a las 3 de la mañana regresa a la casa donde están los hermanos. Mario declara a la policía que en ningún momento vio a Hugo y a Xianxi, no les vio. Mario no puede dormir, así que se va al comedor, se pone la tele y declararía que él escucharía unos golpes desde el sótano bastante fuertes. Esto a la policía le llama mucha atención porque dice:
¿por qué no fuiste a mirar qué es lo que estaba pasando? ¿No tenías curiosidad? O sea, porque según Mario, él le dijo a la policía que se escuchaba golpes como muy muy fuertes, pero él pues no se movió del sillón mientras estaba viendo la tele. Al día siguiente ya se fue para su casa, repito, sin ver a Hugo y a Shanxi. Entonces la policía durante un tiempo consideró a Mario sospechoso. Sin embargo, luego más tarde se demostraría que él no tenía nada que ver con esta historia. Después de que la policía hablara con Mario y con pues la madre y todo esto, se dirigieron ahora a hablar con los amigos sobre todo de Hugo y de Shanxi, porque cabe aclarar que Héctor y Susana, que vuelvo a repetir, estaban desaparecidos, ellos no tenían amigos. La cosa es que hablan con una de las mejores amigas de Shanxi, quien es Marta. Marta, resulta que su madre trabajaba en un centro comercial cercano a Abrera, donde también estaba trabajando Shanxi. Shanxi trabajaba algunas horitas, porque estaba ya muy embarazadísima, en una perfumería en este centro comercial. Entonces Marta declara que su madre vio el día 25 a Shanxi por la mañana entrar en el centro comercial, que estuvieron hablando un rato, porque al parecer Shanxi era una persona muy abierta, muy divertida, muy simpática, que siempre estaba haciendo el tonto y que estuvo hablando justamente con la madre de Marta diciéndole que mi hija, porque era una niña, se iba a llamar Astrid. O sea, estuvieron hablando súper bien, pues de forma natural, de forma normal. Shanxi entonces ese día 25 plegaría a las 3 de la tarde y después regresaría a casa. Y ese mismo día 25 de julio habían quedado por la tarde con los amigos, pero si os acordáis no se presentan, teniendo en cuenta que Shanxi va a trabajar, pero luego por la tarde sus amigos no pueden contactar con ellos, y horas más tarde aparecería Mario, si os acordáis, el tercer hermano, en la casa de los hermanos y no vería en ningún momento a Hugo y a Shanxi. Se puede establecer que el momento de la desaparición de al menos Hugo y Shanxi fue el día 25. Sin embargo, no es la misma hora de desaparición de Hugo y Shanxi que de Héctor y Susana, porque Héctor y Susana sí que estaban presentes en el momento en el que Mario aparece en la casa el día siguiente, día 26, después de que vino de fiesta. Así que ya tenemos que unos desaparecen en un momento y los otros desaparecen en otro. Una vez que la policía ha interrogado a prácticamente todos los familiares y amigos, pasan a una segunda fase. Realmente estas fases van a la par, lo que pasa que pues te las tengo que contar de esta forma porque si no se solapan. Esta siguiente parte sería pues el tema de la policía científica, analizar punto por punto toda la casa para saber si ha sido dentro del interior del chalet donde ha ocurrido pues este terrible suceso. Y al final ya sabéis que las marcas, salpicaduras y todo ese tipo de cosas a la policía les da muchísima información de lo que pasó en esa casa. Sin embargo, este trabajo por parte de la policía científica no iba a ser para nada sencillo, entre otras cosas porque esta casa era muy grande y estaba terriblemente desordenada, muy desordenada. Entonces la policía lo que hace es utilizar el Blue Star. El Blue Star o luminol son unos polvos azules que se esparcen sobre algunas superficies y después con una luz ultravioleta se puede observar si ahí hay marcas de sangre. Lo hacen por prácticamente toda la casa para ir comprobando dónde hay sangre y dónde no, porque en un principio todo parecía que estaba limpio. Y descubrirían sangre en una de las habitaciones. ¿Dónde estaba la sangre? Bueno, pues la sangre en esa habitación era heavy. Había, por así decirlo, en lo que es la cama y en la pared también chorreaba hasta el suelo. Esa sangre se había limpiado, pero ahí había mucha. Por otro lado, en la escalera que divide la planta primera de la segunda, al pie de la escalera también había chorretones de sangre. Esta sangre es muy característica, o sea, esa forma es muy característica porque sería de una persona que ha recibido un golpe y se apoya en algún sitio porque le está doliendo, porque está perdiendo la vida o lo que sea. Entonces esa sangre también estaba ahí.
y después se encontraría una tercera mancha de sangre debajo del sofá de la primera planta. O sea, era una mancha de arrastrado, o sea, como que el cuerpo lo han arrastrado, ¿ok? Y ha dejado esa marca. Pero era curioso porque era como si hubieran puesto literalmente el sofá encima de esa mancha para que no se viera. Era como algo para taparlo rápido. Esta sangre, ya os digo que correspondería a Xianxi y a Hugo. Por otro lado, la policía seguiría investigando toda la casa y descubriría una habitación en particular que les hiela la sangre. No por nada malo, sino por lo que significa. Era una habitación pequeña que estaba a medio pintar y que tenía un montón de regalos de bebés. O sea, los típicos regalos de una sillita, un capazo, juguetes para bebés, ropita. O sea, básicamente la habitación del futuro bebé de Xianxi y de Hugo, que estaban preparando porque, vuelvo a repetir, Xianxi estaba a punto de dar a luz. Y otra de las cosas que también llamaría muchísimo la atención a la policía sería que, os he dicho que la casa estaba súper desordenada, pero es que resulta que dentro de la casa había más de 200 cuchillos. También encontrarían dentro de la casa 2 tasers, de los cuales os hablaré más adelante. Los tasers son las eléctricas. Sabéis que te dan descarga y chao. Y un rollo industrial de plástico de burbujas. Ese plástico que tú petas después, ¿sabes? Que se pone para las cosas frágiles. Pues un rollo industrial. Teniendo en cuenta la barbaridad de los hechos, o sea, quedaba claro que a Xianxi y a Hugo les habían quitado la vida dentro de casa. O sea, eso quedaba completamente claro. Después de eso, dividieron el cuerpo, en este caso, de Hugo. Sí es verdad que el cuerpo de Xianxi se quedó tal cual y pues le metieron directamente dentro del arcón, pero en el caso de Hugo no. Entonces, para dividir, en este caso, un cuerpo, tú te puedes imaginar la cantidad de sangre que debe soltar eso. O sea, tiene que ser algo exagerado. Entonces, la policía no acababa de comprender dónde se había hecho ese acto, el de dividir el cuerpo. Porque pensaron en un principio en la bañera, pero no había sangre en la bañera. Solamente había sangre en los 3 puntos que yo te acabo de decir. Entonces, la policía observa detenidamente la casa y van a la habitación de Héctor. Que vuelvo a repetir, Héctor está desaparecido junto con su novia Susana. Y resulta que Héctor tenía la colección completa de los DVDs de Dexter. Dexter, por si no sabéis, es una serie muy buena, la verdad, que es pues un forense que se dedica por las noches a acabar con gente mala. Y lo que hace es poner plásticos para no ensuciar nada y después de liquidar y dividir a los malos, los mete en congeladores. O sea, básicamente como es su modus operandi normalmente que aparece en la serie. Claro, es que se estaba pareciendo muchísimo los hechos que os estoy contando a la historia o la ficción de Dexter. Entonces, por un momento piensa la policía, ¿y si este plástico fue justamente utilizado para tapar absolutamente todo y proceder a dividir el cuerpo de Hugo? Y es que con todo lo que te estoy contando queda bastante claro que un poco de inspiración de Dexter sí que había en este caso, como os estoy contando. Y también, como vosotros estáis pudiendo ver, aquí empieza a haber unos primeros sospechosos. La policía empieza a pensar que ellos dos son sospechosos. Vale, ¿son sospechosos? ¿Por qué? Entonces, muchas veces para empezar a construir una hipótesis hay que pensar en los motivos. Entonces, esto es lo primero que hacen. ¿Qué motivos habría para que supuestamente Héctor y Susana acabaran con Hugo y Xianxi
y además de una forma tan terrible. Lo que se sabe es que Hugo y Xianxi estaban pasando por una situación económica muy precaria. Estamos hablando de 2009, no sé si os acordáis, sobre todo aquí en España. Yo recuerdo perfectamente, 2009 fue un año terrible. En mi casa era más pequeña, pero me acuerdo de cenar tostadas con mermelada, ¿eh? O sea, es que me acuerdo de que no había dinero, estábamos pasándolo muy mal. En este caso, Hugo no tenía trabajo y el único trabajo o la persona que traía dinero a casa era Xianxi, unas cuantas horas en la perfumería del centro comercial del cual os he hablado hace un momento. La casa donde estaban viviendo, el chalet donde estaban viviendo, como os he comentado, era parte de la herencia familiar de los 3 hermanos y en un principio se instaló en ese chalet Héctor y Susana. Sin embargo, cuando Hugo y Xianxi se enteran de que van a ser padres, hablan con toda la familia y dicen: nosotros estamos pasando una situación muy mala, necesitamos tener una casa en condiciones porque vamos a ser padres. Nosotros tenemos el mismísimo derecho de estar en el chalet donde están viviendo Héctor y Susana, así que nos queremos mudar ahí también. Pero ¿qué pasa? Que es que los hermanos son muy diferentes. Como ya os he dicho, Héctor y Susana son muy retraídos, son como muy suyos, apenas tienen amigos, por no decir que no tienen amigos, y Hugo y Xianxi son todo lo contrario. Entonces sí que es verdad que por parte de amigos y familiares eran conocedores de que entre los hermanos no se llevaban nada bien. Además, el hecho de que en la casa, en el chalet, hubiese regalos de bebé, porque ya os he dicho que una de las situaciones que estaba medio pintar había un montón de regalos de bebés, suponía que en esa casa, en las últimas semanas, hubo algún tipo de fiesta, rollo baby shower o algo así, pero a Héctor y a Susana esto no les hacía ninguna gracia. O sea, era como que a Héctor y a Susana les molestara la felicidad, la amistad, el buen rollismo que desprendía Xianxi y Hugo con respecto a sus amigos, y ahora para colmo iban a tener un bebé con todo lo que eso supone. Y pues quizás el hecho de que ahora fueran a hacer un bebé para Héctor y Susana era la gota que colmaba el vaso. Otra de las cosas o los análisis que sería muy importante para la policía para poder formar un mapa de lo que estaba sucediendo es el tema de la autopsia. Lo que se podía observar en el cuerpo de Hugo es que tenía unas líneas, por así decirlo, de estocadas, unas por aquí y otras por aquí. Estas estocadas iban en ángulos así, esta parte aquí y esta parte así, y además estaban hechas con cuchillos diferentes, con fuerza y con rapidez distinta, quedando claro entonces que a Hugo le atacaron 2 personas distintas, muy probablemente Héctor y Susana. Hugo no tenía marcas de defensa, cosa un tanto extraña. Se entiende entonces que quienes le atacaron lo hicieron mientras él estaba dormido, aunque la primera estocada debe de doler muchísimo, bueno, la primera y la última, y simplemente con la primera puede que él se hubiera despertado y al menos algo de defensa, alguna marca tendría en las manos, pero no tenía nada. Es aquí cuando entra en juego la Taser. Os he hablado de que en la casa había dos Taser, que son las eléctricas. Entonces, y también había una marca en el cuerpo de Hugo, evidentemente. Entonces, es probable que él estuviera durmiendo, le dieran con la Taser, le dejaran frito y entonces continuaran con los... Se piensa además que todo este ataque estaba perfectamente orquestado y preparado. ¿Por qué? Porque hacer lo que os estoy contando a esta pareja a la vez era prácticamente imposible. Se defenderían el uno del otro. Xianxi defendería a Hugo y Hugo defendería a Xianxi. Entonces, ¿qué aprovecharon? Que Xianxi se fue a trabajar, hicieron lo que hicieron con Hugo, como te estoy contando, todo lo que te acabo de decir. Después lo escondieron, pusieron todos los plásticos para proceder a dividir el cuerpo, y cuando llegó a las 3 de la tarde de este día 25, Xianxi, a ella lo que le hicieron fue darle varios golpes en la cabeza. Y luego ella tenía marcas aquí,
aquí y aquí. O sea, mientras alguien se le subía aquí y le apretaba aquí, otra persona le tapaba nariz y boca. Sin embargo, había algo que no cuadraba en todo esto, porque se notaba que había muchísima preparación, o sea, que todo esto estaba realmente preparado. Porque es que además dentro de casa había plásticos, había cintas para atar, bridas, el plástico este que os digo para taparlo todo y que cuando dibrieran el cuerpo no se ensuciara todo de sangre. Sin embargo, había un punto de desesperación, de un plan sucio al final del todo. Y con esto me vengo a referir que los últimos pasos de este plan parecían hechos deprisa y corriendo. Simplemente el hecho de haber dividido el cuerpo y dejarlo en el arcón parecía algo como torpe. Si lo has dividido, ¿por qué no lo has enterrado en medio del medio de la montaña? Estamos hablando de Abrera, al final hay un montón de montaña por ahí. Entonces es extraño. Entonces se llega a la conclusión de que con los timings que tenemos en este caso hay que entender que si ellos dos, que si Héctor y Susana cometieron este acto, ellos fueron pillados infraganti por Mario. Mario, hay que recordar que él llegó, el tercer hermano, llegó la noche del día 25, probablemente en ese momento Susana y Héctor estaban dividiendo el cuerpo de Hugo. Héctor no le quería dejar entrar en un principio, que decía que la casa estaba muy desordenada, que no le quería dejar entrar. Él se dio cuenta de que las sábanas no estaban puestas en su sitio y después, si os acordáis, había un manchurrón de sangre justo debajo del sillón del sofá del comedor. Entonces, probablemente ellos, Héctor y Susana, estaban ocultando los cuerpos de su otro hermano. Y había este manchurrón de sangre y simplemente poniendo el sofá encima lo taparon. Y por eso tuvieron que ir deprisa y corriendo y cometieron muchísimos errores. Entre esos errores, ¿sabéis cuáles eran? Huellas dactilares de Héctor por todo el arcón. Entre ellas había manchas de sangre. O sea, manchas de he tocado sangre y después he tocado el arcón. Quedando completamente claro que el culpable de todo esto era Héctor y Susana. Y es que, aparte de lo que te acabo de contar ahora mismo, dentro de la casa se encontraron 2 libretas donde estaba anotado todos los pasos, todos los materiales y todo lo que tendrían que hacer con respecto a este plan. Tenían apuntados las bridas, los plásticos, las cintas adhesivas, los cuchillos, las tasas, todo lo tenían apuntado punto por punto en las libretas. Y luego tenían como, por ejemplo, ropa desechable. ¿Qué hago después con esta ropa? O sea, lo tenían todo apuntado perfectamente. O sea, este plan estaba perfectamente planeado. Lo que pasa que Mario les interrumpió. Pero es que lo más fuerte de todo es que la policía se da cuenta que en esas libretas pasan, por así decirlo, el plan de acabar con la vida de Hugo y de Shanxi, y después tenían un segundo plan. Y ese segundo plan era acabar con 3 familiares suyos, quienes eran Pilar, Carmen y Pepe, que son familiares suyos que vivían un poco más lejos y que tenían un patrimonio bastante importante. Y ellos tenían puesto hasta los horarios. ¿Qué hace Pepe por la mañana? ¿Dónde va a comprar Carmen? ¿Qué rutina tiene Pilar? Para acabar con ellos, quedarse el dinero de estas personas y vivir como fugitivos, porque Susana hacía apenas 2 semanas había dejado su trabajo. Entonces, en este momento, la policía ya sabe que ellos dos son los absolutos culpables de todo esto, pero hay que localizarlos porque ellos están fugitivos. Se inicia entonces una búsqueda de captura de la pareja. Entonces lo que hacen es revisar las llamadas de los teléfonos de esta pareja, y resulta que lo que pueden hacer es localizar, ¿no?, las señales de telefonía móviles, y ellos se dan cuenta
que los teléfonos de los dos, de Héctor y de Susana, se apagaron a la altura de Olesa de Montserrat. Olesa de Montserrat ya es dirección a Francia. Entonces entiende la policía que ellos dos estaban huyendo dirección Francia. Sin embargo, a partir del día 28, que es el día que se supone que ellos huyen, apagan los móviles, o sea, ya no hay señal de estos dos móviles. Lo último que hicieron fue llamar a la madre, o sea, Héctor llamó a su madre diciéndole a saber el qué, y Susana llamó a Banesto. Y después de eso tiraron los móviles. Los móviles aparecieron justamente en Olesa de Montserrat, que los encontró meses más tarde un señor que iba caminando. Lo que hace la policía entonces es dar un aviso en toda Cataluña y Francia, sobre todo en las fronteras, de que hay dos fugitivos que tienen el Ford Escort y que tienen que, pues, poner más policías por todas partes, hacer un montón de controles y también andar revisando las gasolineras, las áreas de servicio, las cámaras de seguridad de las autopistas para ver si aparecían. Sin embargo, como la policía tardó en darse cuenta de que estos dos personajes eran los culpables, porque en un principio la policía pensaba que ellos dos, o sea, que Héctor y Susana también eran víctimas. Sí que es verdad que pusieron un montón de policías haciendo controles para sobre todo parar a los Ford Escort y en las gasolineras y todo esto, incluso pusieron un helicóptero y todo esto, pero no los encontraron, o sea, no había forma. Tanto que desde finales de julio hasta septiembre no hubo ninguna pista del paradero de estas dos personas. Para la última semana de septiembre, la policía de Martorell recibe una llamada de teléfono de la gendarmería francesa, diciendo que desde un pueblecito llamado Le Lèvre, o no sé cómo se pronuncia, os lo dejo aquí escrito, la policía francesa encontró un coche aparcado en un parking con una pareja, un hombre y una mujer, en un estado bastante precario, y que cuando les pararon para preguntar qué es lo que estaban haciendo aquí, pues la pareja se mostró muy poco colaborativa. Entonces la policía les pidió que salieran del coche y registraron justamente el coche y encontraron cuchillos, bridas, plásticos y cosas que son bastante raras, ¿no? O sea, un poco raro. Además, vuelvo a repetir que estas dos personas no querían colaborar para absolutamente nada. Pide la documentación a estas dos personas y ven que son españoles, llaman de inmediato la policía francesa a la catalana, en este caso, a Martorell, diciéndoles, oye, tenemos aquí a dos personas, sabemos nosotros desde aquí que estáis buscando a dos fugitivos, a ver si estos dos son los que estáis buscando. Y efectivamente, estas dos personas eran Héctor y Susana. Héctor y Susana, al parecer, llevaban prácticamente 2 meses huyendo, no tenían ya apenas dinero y se dieron cuenta de que este plan suyo en su cabeza pues no era demasiado conveniente, porque al final les iban a encontrar. Hay cámaras por todas partes, es que hasta en un supermercado hay cámaras. Sí que es verdad que ellos habían logrado huir de España, estaban en Francia, pero estaban malviviendo. Cuando fueron llevados desde Francia hasta Cataluña, hasta Barcelona, ellos se negaron a hablar, prefirieron no declarar absolutamente nada, porque según cuenta en el programa de Crims la fiscal, que esa mujer es la leche, o sea, la elocuencia que tiene esa mujer hablando, de verdad os pido que veáis el documental, porque me encantan las mujeres que tienen esa elocuencia al hablar, de verdad es que me encanta. Bueno, pues esta señora dice, es que las pruebas contra Héctor y contra Susana eran tan abrumadoras que hicieron bien en no hablar. O sea, sabían que había tantísimas pruebas en contra de ellos que dijeran lo que dijeran, ya estaban condenados. Y no fue hasta el día 10 de abril de 2012 que comenzó el juicio en la Audiencia Nacional de Barcelona, el juicio contra estos dos seres. Justamente fueron juzgados en el mismo sitio donde fueron juzgados los guardias urbanos, Rosa Peral, todo esto, ¿no? La cosa es que este juicio fue un juicio bastante largo, con pruebas abrumadoras. Fue un juicio muy duro, donde la gente lo pasó muy mal, donde hubo muchísimos testigos y donde lo que subraya muchísima gente es la frialdad de Héctor y de Susana. O sea, ellos estaban siendo juzgados por haber acabado con su hermano,
en el caso de Héctor, y con su cuñada embarazada de 8 meses, haber hecho algo brutal, haberlo planeado perfectamente, planeado como una serie, porque todo estaba muy basado en Dexter al fin y al cabo, y ellos estaban, o sea, no mostraron ningún tipo de sentimiento, pero es que tampoco mostraron ningún tipo de sentimiento cuando salió a hablar Clara, la madre, que esta mujer, Clara, había perdido a su hijo, que hicieron con el cuerpo algo completamente brutal, había perdido a una nuera y había perdido a un futuro nieto. Pero es que además, aparte de haber perdido a estos seres queridos, también había perdido a su otro hijo. Porque es que resulta que uno de sus hijos había acabado con el otro. ¿Cómo superas eso? Esa mujer lo había perdido todo. Más que su otro hijo, Mario, que no tenía nada que ver, que simplemente pues al final estoy involucrado por lo que os he contado en el caso. Pero, o sea, esa mujer, que uno de tus hijos acabe con otro de esa forma, con la novia y con el futuro bebé, o sea, es que es tan heavy, pues que espérate. Luego tenemos a la familia de Shansi. La familia de Shansi también estuvo presente en el juicio, que estaban también en Cataluña. Y la hermana de Shansi sí que pudo hablar y que sí que se pudo comunicar en el jurado, ¿no? Con el estrado y todo eso. Pero los padres de Shansi no sabían castellano y no entendían por qué alguien quisiera hacer algo así. Ella explicaba, pero si mi hija es buena, ¿por qué le han hecho esto? No lo entendía y es súper desgarrador verlos en plan, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que perder a mi hija, a mi futuro nieto y a su novio? O sea, es terrible. Finalmente, Héctor y Susana fueron declarados culpables porque, a ver, las pruebas eran irrefutables y fueron condenados a 38 años de prisión cada uno. La verdad es que no sé si se les hizo algún peritaje a estos dos, a Héctor y a Susana, pero al menos sobre todo Héctor sí que parece que tenga algún tipo de, no sé, psicopatía, porque es muy fuerte, o sea, la falta de empatía hacia los demás, la preparación y sobre todo lo que queda súper claro en este caso es que ambos, o sea, Héctor y Susana, se complementaban para mal. O sea, era una pareja muy, muy, muy tóxica y se potenciaba lo malo. Ellos siempre estaban encerrados cuando, por el contrario, Hugo y Shansi siempre querían vida en casa, siempre querían estar con amigos, reírse, salir, entrar, y los otros siempre estaban encerrados en esa casa llena de suciedad, tóxicos entre ellos, y era justamente lo que os decía antes, a ellos les molestaba de alguna forma la felicidad de Héctor y de Shansi. Espero que hayáis entendido el caso. Es un caso bastante complejo, por eso he intentado utilizar bastante la forma en la que lo narran en Crims, porque ya en su día intenté hacer este caso, cambié el guión y me fue muy complicado. Es un caso muy complejo, la verdad, como que pasan muchas cosas. Espero que lo hayáis entendido, la verdad, me he esforzado para ello. Y si no, de verdad, os insto una vez más a ver el documental, el episodio de Crims. Así que espero que de verdad os haya gustado. Si es así, pues agradece un like y todo eso. Como os he dicho al principio, el jueves tenéis episodio nuevo en el podcast. Nosotros nos vemos el jueves y ya sabéis que os como vuestra cara.